弱者生存。それがあるべき社会の姿さ。弱きを助け、強きをくじく。いいかい、悟。呪術は非術師を守るためにある。それ正論？俺正論嫌いなんだよね。先生、俺強いよね。生意気にもな。君は五条悟だから最強なのか、最強だから五条悟なのか。何が言いてんだよ。もし私が君になれるのなら、この馬鹿げた理想も地に足がつくと思わないか。バカ。バカだな。鮭。でも言うまでもなく。最強。生き方は決めた。あとは自分にできることを精一杯やるさ。Aquellos que tienen poder tienen el deber de proteger a los que no lo tienen, y aquel con más poder de todos tiene el deber de inspirar a quienes están por debajo de él. Satoru Gojo se podría considerar como uno de los personajes más trágicos de todo Jujutsu Kaisen, si no el que más. Aquel que fue bendecido con el poder más grande de todos, y a su vez con la maldición más grande de todas. Antes de él, los hechiceros iban por libre haciendo lo que querían, protegiendo a otros o simplemente haciendo actos egoístas que los beneficiaban. Pero todo esto cambió únicamente con su nacimiento. Tras decenas de años, finalmente había nacido un niño con la combinación de poderes más increíble de todas, el infinito y los 6 ojos, un poder maldito inimaginable, la capacidad de nunca gastarlo y una percepción de la energía maldita mejor que la de cualquier otro. Si la balanza entre el poder de las maldiciones y los hechiceros estaba bastante nivelada, con solo el nacimiento de Satoru, dicha balanza se destruyó por completo. Las maldiciones, que originalmente eran bastante fáciles de tratar, ahora eran monstruos inconmensurables de un poder que no estaban acostumbrados. Aquella libertad de la que gozaban los hechiceros de antaño había terminado, y todo esto tan solo por el nacimiento de Gojo. En un intento desesperado por liberarse de esta maldición conocida como Satoru Gojo, intentaron emboscarlo para acabar con él, pero una sola mirada bastó para que se dieran cuenta del enorme poder que manejaba ese niño y que probablemente no era buena idea siquiera intentarlo. Un niño con tanto poder que, con su mera existencia, había desequilibrado el mundo de la hechicería por completo. Ese niño crecería entre cuidados inmensos y una sobreprotección absurda. Después de todo, era el elegido, creciendo con un carácter bastante narcisista y despreocupado por el bien común. Después de todo, él era una especie de dios sobre la tierra, no porque lo hubiera demostrado, sino porque esa frase se la repitieron incontables veces desde que nació. Simplemente fue educado así, para creerse un dios. Pero esa carga de ser el más fuerte y esa sobreprotección que lo acompañó toda su niñez lo hicieron ser alguien bastante solitario, alguien que terminó creciendo con una perspectiva bastante retorcida de la humanidad. Ellos son mortales y yo soy un dios entre ellos. Como digo, eso es algo bastante retorcido, pero no se le puede culpar por ello. Después de todo, si desde el momento en el que naciste te han dicho que eres perfecto e invencible, terminarás creciendo con esas palabras como una verdad absoluta, incluso aunque no lo sean del todo. Una infancia llena de halagos que volvieron a un niño un ser lleno de ego, pero que tendría un cierto freno cuando conoció a cierta persona, Suguru Geto, su compañero de clase en la escuela de hechicería junto a Shoko, y quien le permitiría experimentar lo que nunca pudo en su infancia. Cosas tan simples como tener conversaciones banales, hacer bromas o incluso tener debates sobre sus ideales y formas de ver el mundo. Fueron cosas que pudo experimentar gracias a su experiencia en la escuela de hechicería y sobre todo gracias a su mejor amigo. Ahora en la dichosa escuela y siendo un adolescente, el joven Gojo aún conservaba parte de ese narcisismo. Sin embargo, ahora tenía la capacidad de hacer más cosas, pues si bien seguía siendo considerado como una de las mayores promesas en la hechicería, sino la que más, ahora tenía a su alrededor personas que lo consideraban un amigo y no un trofeo o un arma. Pero todos los seres humanos debemos experimentar errores para aprender de los mismos, y Gojo no es la excepción. Aprendería de la forma más dura y horrible posible. La aparición de Toji Fushiguro sería un antes y un después en la vida del joven de cabello blanco, el mismo joven que toda la vida fue adoctrinado con la idea de ser el más fuerte, el hombre que todo lo podía, el hombre que era imparable y que lo que quisiera lo tendría, y que hasta ahora solo se había enfrentado a seres más débiles que él. Finalmente enfrentaría a un verdadero reto. La pelea contra Toji fue dura, no solo por el hecho de que él es bastante fuerte, sino que esta es la primera vez en la que Gojo debía pelear en serio, y esa falta de experiencia provocó su inminente derrota, aunque realmente Gojo sea muchísimo más poderoso que Toji. Derrota que desembocó en una cantidad de sucesos tanto a corto como a largo plazo, y fue en ese momento en el que Gojo comprendió la importancia del poder que poseía, volviendo de la muerte como si fuera un ser divino. Enfrenta al hombre que lo asesinó, habiendo alcanzado un estado de iluminación donde finalmente comprendió su lugar, comprendió todas las palabras que le dijeron cuando era niño, y ahora había alcanzado ese estatus que tantas veces le atribuyeron en su vida. En el cielo y en la tierra, yo soy el único que merece veneración. Sin embargo, esta pelea no es más que un golpe en la cara para Gojo, pues su ego impidió que
que él estuviera mejor preparado para la primera pelea, y tuvo que literalmente morir y resucitar para comprender la importancia de su poder. En el arco del inventario oculto, él y Geto tuvieron que proteger a Riku Amanai, fallando miserablemente. Aquel dios sobre la tierra confió más en su estatus que en su propio poder, y en base al error que cometió al no estar preparado, decidió hacer honor a su título y comenzó su entrenamiento para ahora sí convertirse en el hechicero más fuerte de todos. Pero ese ego que él intentaba eliminar de sí mismo volvería a atacarlo, pues aun cuando se esforzó lo más que pudo para ser el más fuerte, dicho ego solo le permitió verse a sí mismo, ignorando el camino que su amigo estaba a punto de tomar, y para cuando finalmente pudo ver lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. El famoso Satoru Gojo, temido en todo el mundo de la hechicería, no fue capaz de hacer algo tan simple como derrotar a un humano sin energía maldita, ni de estar presente cuando su amigo más lo necesitaba. Aquel hombre que literalmente fue bendecido con unos ojos que le permitían ver toda la energía maldita, fue cegado por su propio ego, y no pudo ver la realidad hasta que ya fue demasiado tarde. Y fue ese mismo ego el que le impidió acabar con su mejor amigo cuando tuvo la oportunidad. Mientras su amigo se alejaba entre la multitud dispuesto a acabar con cuantos humanos fuera posible, él extendió su mano dispuesto a acabar con él, pero no pudo hacerlo. Aún y sabiendo lo que había hecho y lo que iba a hacer, decidió dejarlo con vida. Pues ese fue el momento en el que aquel dios sobre la tierra dio a relucir todo su ego y decidió sacrificar incontables vidas que su amigo estaba por destruir. Después de todo, él era su mejor amigo, el hechicero más fuerte de todos. De todas las batallas que libró, perdió justamente las más importantes de su vida, todas y cada una. Sin embargo, todos esos errores pudieron convertirse en aprendizaje. En lugar de quedarse de brazos cruzados viendo cómo no pudo cumplir su deber de ser el más fuerte, decidió convertirse en lo que su mejor amigo una vez le dijo que debía ser: una inspiración y una meta a alcanzar para los más jóvenes. Los años pasaron y ahora se había convertido en un profesor de la escuela de hechicería, teniendo que lidiar ahora con el hecho de ser esa figura de inspiración que siempre debió ser. Posteriormente, con la llegada de Yuta Okkotsu, Gojo encontró a un joven que podría llegar a estar a su nivel, pero también encontró a un joven perturbado que no quería formar parte de este mundo, y fue en ese momento en el que logramos ver esa faceta madura de Gojo, pues en lugar de mirarlo con desprecio o simplemente ignorarlo para preocuparse por sí mismo, Gojo permanece a su lado y le da todas las facilidades para convivir con personas que puedan entender su dolor. Quizás Gojo nunca puede enmendar su pasado, pero ahora tiene el poder y la experiencia para guiar a otros y darles el apoyo que nunca pudo darle a su mejor amigo. En el mismo periodo en el que instruyó a Yuta, Gojo tuvo la oportunidad de una última charla con su viejo amigo. Aquel hechicero que buscaba liberar al mundo de esa sucia humanidad ahora se encontraba retorciéndose en el suelo frente a él. Aunque es curioso cómo Geto planeaba la situación ocurrida anteriormente, pues fue el mismo Yuta quien lo dejó en ese estado, pero este solo pudo liberar su máximo poder al ver a sus amigos ser masacrados, y es el mismo Geto quien le recrimina a Gojo el hecho de que fue él quien envió a los amigos de Yuta específicamente para ser derrotados y liberar su máximo potencial. Todo esto mientras los secuaces de Geto escaparon sanos y salvos, pues él nunca permitiría que sus compañeros resultaran lastimados por su culpa, terminando por decirle que él siempre, a pesar de todo, será mejor persona, pero también le dice que, a pesar de todo, jamás le guardó rencor a nadie de la escuela de hechicería, ni siquiera a él. Viendo esas últimas palabras antes de que su mejor amigo acabara con su vida, esta es una nueva derrota para el ser más poderoso de todos, pues en el pasado lo dejó vivir con la esperanza de que volvería a su lado, y ahora que había vuelto a estar frente a él, se dio cuenta de lo que había provocado tras dejarlo vivir, así que no cometería el mismo error dos veces. Un año después llegarían sus nuevos alumnos, 3 jóvenes promesas increíbles, resaltando el joven que había despertado la técnica de las 10 sombras del clan Zenin, y el otro joven que había absorbido los dedos de su cuna. Su sueño cada vez era más cercano a la realidad. Tras varios años de ser prácticamente el único hechicero de grado especial, en unos pocos años aparecieron nuevas promesas que no hacían otra cosa más que hacerlo sentir orgulloso. Sin embargo, él jamás pudo reparar el daño más grande de su vida. No importaba cuántos alumnos prometedores llegaran ante él, ninguno de ellos pudo llenar ese vacío que su mejor amigo le había dejado. El mayor dolor de Satoru Gojo fue no haber estado listo cuando debía estarlo, tanto en su batalla contra Toji al nunca haberse enfrentado a un peligro de tal magnitud como en el arco de Shibuya, pues aún y con todo el poder y experiencia que acumuló a lo largo de los años, nunca se preparó para enfrentar a su propio pasado. Pero eso es una de las cosas que hacen que, a pesar de su descomunal poder, él siga siendo un humano. Después de todo, al ver a su mejor amigo con vida, él no reaccionó inmediatamente ni atacó sin pensar. Él tuvo la reacción que tendría cualquier humano ordinario. Se quedó paralizado por completo al verlo ahí, enfrente suyo. Esa humanidad en su interior que le permitió generar recuerdos que atesorar, que le permitió formar vínculos con personas ajenas a él, que le permitió ser un maestro que se preocupa por sus alumnos. Esa humanidad es la debilidad más grande de Satoru Gojo, porque él desde que nació, e incluso cuando murió y resucitó, siempre fue tratado como un dios que merecía ser venerado, como un arma, llegando al punto de autoconvencerse
convencerse de que así era, de que había nacido para eso y de que él era eso, un dios, un poder, solo eso. Pero un dios con esas capacidades hubiera sido un ser sin sentimientos que simplemente hubiera hecho las cosas sin guiarse por emociones ni nada parecido. Gojo, sin embargo, aun con todo ese poder, jamás dejó su humanidad de lado, aun cuando ésta le hizo cometer errores como no haber entrenado su poder desde antes o no haber cremado el cuerpo de Geto por respeto al mismo. Sentimientos como la empatía, el amor, la avaricia, el ego, el dolor, son cosas que un dios o alguien con su fama y estatus no se puede permitir. Y es por eso, por lo que para mí Gojo nunca fue un dios. Fue un humano que intentaron convertir en un dios. Mientras que Sukuna fue venerado como un dios e incluso logró trascender a algo similar, eliminando toda humanidad, Gojo aceptó su título de dios sin dejar de lado a las personas que estaban con él. Pues tener todo ese poder y aún así darte el lujo de poder disfrutar de las cosas simples de la vida, de permitirte tener emociones a tal punto de que influyan en tu actuar, de reconocer tus errores y usarlos para que los que vengan después de ti no los cometan. Todo eso es lo que le da a Gojo su verdadero título. Mientras Sukuna y Kenjaku dejaron su humanidad atrás para ser algo mejor, Gojo decidió que, aún teniendo el poder para ser un dios, seguiría siendo un humano. Es por eso que él es realmente el más fuerte.